La política tiene que dar respuesta a los desafíos económicos y sociales para el progreso de los ciudadanos y debe hacerlo en una visión no solo cortoplacista del día a día. Ojo, que a veces el día a día precisamente les permite a los políticos despistarse de la perspectiva del futuro. Debe hacerlo con luces largas, con una visión de futuro para construir precisamente el futuro de una isla que afronta grandes retos y lo importante, debe hacerlo dando respuesta y aconteciendo las respuestas necesarias para la sociedad tinerfeña, demostrando altura de miras, porque esto debe hacerse se esté gobernando o no, estén los tuyos o no. Ya estamos en un tiempo en el que está bien que el que llegue rompa todo lo anterior si lo anterior está beneficiando al conjunto de nuestra isla. Así que la sociedad merece respuestas adecuadas para construir los retos del futuro de Tenerife. Y para eso hay que mirar, repito, con luces largas, movilidad, empleo, desarrollo, también la diversificación económica, esa manida frase que en ocasiones se utiliza para diversificar la economía. Hoy vamos a hablar aquí de diversificación económica real y quiero añadir el concepto real porque en muchas ocasiones también se pierde esa perspectiva. Y ojo, formar las bases de una economía que vaya más allá del turismo. Y esto no es una crítica al principal sector económico de esta tierra, también la de Tenerife. Turismo, bendito turismo, el que nos ha permitido construir el estado del bienestar que tenemos hoy en día en nuestra tierra. Nos encontramos fuera de los platós del Grupo Multimedia de Canal 4 Tenerife, en la Casa del Pueblo de Tenerife, en este salón noble que tanto nos enorgullece a todos. Sí, digo bien, en la Casa del Pueblo de Tenerife porque no deja de ser el padre de todas las instituciones locales, que es donde empieza cualquier vecino a tocar una puerta, la de cada ayuntamiento. Y aquí está Papá Cabildo. Vamos a hablar hoy nada más y nada menos que de cuestiones esenciales, por ejemplo, de trabajo, de apuestas políticas, porque para tener una visión de futuro hay que hablar de apuestas políticas y de planificación. Y lo vamos a hacer con su presidenta, con Rosa Dávila, a la que damos las gracias por recibirnos en la Casa del Pueblo de Tenerife. ¿Qué tal? Un saludo para todos, para nosotros es un honor poderlos recibir en la que es su casa, este Palacio Insular y este magnífico Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife. Un salón noble que hoy Canal 4, este grupo multimedia, lo convierte en una esquinita de este salón, en un pequeño plató. Vamos a empezar por lo más inmediato, por cierto, cara de esperanza. Si hablamos de futuro y hablamos de transformar una isla que vaya en un buen horizonte, tenemos que hablar de felicidad, tenemos que hablar de brillo en los ojos. Y esta semana, precisamente, en la que nos encontramos, ha habido mucho brillo en los ojos de muchas familias, 20 concretamente, que se van a convertir en los nuevos agentes de medio ambiente. Por cierto, en un acto que creo que es honorable, destacable, porque la Administración felicitaba y mostraba orgullo por estos 20 nuevos agentes de medio ambiente. ¿Qué va a suponer estas plazas para Tenerife? Bueno, la verdad que para nosotros ha sido un esfuerzo increíble por parte de estos chicos jóvenes, no tan jóvenes, que durante 2 años se han estado formando para sacar sus oposiciones como agentes de medio ambiente y entrar como funcionarios públicos en el Cabildo Insular de Tenerife, desempeñando una labor extraordinaria de policía del medio ambiente. Necesitábamos cuidar y proteger nuestro territorio. Sabemos que Tenerife tiene casi el 50% de su territorio protegido con algún nivel de protección, pero es que necesitábamos medios humanos y medios materiales, y ya los medios humanos lo estamos dotando. Fíjate que cuando cogimos el Parque Nacional del Teide, la transferencia del Parque Nacional del Teide, fue ¿Hace 3 se meses? puede decir, sí, hace 2 días, 3 meses, a finales de enero, en el Parque Nacional del Teide habían 2 agentes de medio ambiente. Ahora ya hay 14 personas y eso es muy importante. Y no solamente 14 personas, sino que estamos poniendo a su disposición, ayer lo recogían también ustedes, esas más capacidades, como pueden ser los nuevos drones, la nueva flota de drones, 14 drones que hemos incorporado y que les permiten a estos agentes de medio ambiente y a los técnicos de medio ambiente desempeñar mejor su labor
no solamente de extinción de incendios, no solamente de localizar focos, sino también aquellos delitos ambientales que se puedan estar cometiendo, pues poderlo actuar de forma inmediata. Importante, ¿no? Esa protección de vigilancia ambiental, no solo en el Parque Nacional del Teide, nuestro padre Teide, del que hablaremos un poquito más adelante, sino del conjunto del paraíso natural de la isla de Tenerife. Déjeme, ya que estamos hablando de fenómenos naturales, irme a la borrasca Teres, porque, madre mía, hemos conocido recientemente esa exposición pública donde los daños han llegado a 3,3 millones de euros, que se dice pronto. 33,3. Ay, perdón, sí, lo tenía bien anotado, lo he dicho yo mal. Bueno, pero claro, que para mí estas cantidades de dinero, imagínense, 33,3 millones de euros. Le quería preguntar dos vertientes. ¿Se siente orgullosa desde el sentido de cómo están coordinados ayuntamientos, instituciones, todo desde el corazón del Secopin? Y más importante aún, si dentro de esa coordinación de emergencias hay mucho que aprender todavía desde el punto de vista del desarrollo y la optimización de los recursos en medio de una emergencia. Hemos puesto muchos recursos, esfuerzos, también más medios materiales, medios humanos, y ese centro de coordinación de emergencias es un ejemplo en toda España, hay que decirlo, ¿no? No solamente por los medios que tiene tecnológicos, sino porque tiene a grandísimos profesionales trabajando al frente de las emergencias. Y bueno, nos hemos dotado de herramientas tecnológicas que nos permiten estar con la sala operativa durante 24 horas todos los días de la semana, y en una situación de emergencia como la que vivimos con la borrasca, que como hemos visto ha tenido un gran impacto, pues de esos 33 millones, 17 millones, en torno a unos 17 millones corresponden a actuaciones de emergencia que tiene que abordar ahora el Cabildo de Tenerife, en carreteras, en senderos, y el resto de los ayuntamientos. Fundamentalmente muy afectado quedó la Orotava. En apenas 6 horas de impacto de la lluvia, tiene más de casi 5 millones de euros de obras de emergencia y desperfectos por la borrasca, y así, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, por supuesto Tacoronte, en fin, todos 25 municipios se vieron afectados por esta borrasca, que además duró mucho tiempo. 25 de 31, duró un montón, retrocedió, y por ello quiero preguntarle, desde el momento de la activación, las primeras, que es verdad que golpeó muchísimo más a la isla de Gran Canaria, hasta que luego nos golpeó a nosotros. Sí. Le quiero preguntar por la sensibilidad de los mensajes, en el sentido de la sociedad. La sociedad es capaz de entender, porque es verdad que era curioso cuando Gran Canaria, y permítame la expresión, se estaba ahogando, los barrancos como nunca, aquí prácticamente estaba ese run, ¿no? Vaya, con las alertas, no pasa nada, las clases. La realidad es que sí que estaba pasando y que además luego nos sorprendió. Nos impactó a nosotros. ¿Siente orgullo desde el punto de vista del trabajo que ustedes están haciendo con las emergencias para que la gente, mucha gente también de forma responsable, no salió a la calle? Sí. ¿Está orgullosa y contenta del trabajo de los tinerfeños? Nosotros tenemos que tener los datos que nos proveen, pues en este caso las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, Gobierno de Canarias, y bajo el principio de prudencia. Pues inmediatamente lo que hicimos fue pedir al propio Gobierno de Canarias que suspendiera las clases. Al día siguiente, la gente en determinados puntos, pues en Santa Cruz ves un sol radiante, pero es que en otros puntos había una situación complicada. Y como ya vimos, a lo largo de la tarde-noche se fue complicando. Y bueno, en un determinado momento yo adopté una decisión que fue elevar el nivel de alerta, subirlo a nivel 2, para poder activar a la unidad militar de emergencia. Actuó la unidad militar de emergencia en el Puerto de la Cruz, donde pudimos ver cómo sacaban a algunos turistas de una micro por el techo. Actuaron los bomberos también en un primer momento, y bueno, requeríamos, porque la situación era realmente, francamente complicada, como vimos en distintos puntos de la isla. Y bueno, y también solicitamos al Gobierno de Canarias la activación de esa alerta, el ESALERT, que nos sirve para pedir a la población que se mantuvieran en sus casas. Eso evitó, desde luego, evitó que hubiera la restricción de la movilidad, el sacar a los chiquillos de las clases, suspender todas las actividades. Lo primero y primordial, nosotros vigilamos para que no haya pérdidas de vidas humanas. Entienda que le pregunte por esto, porque en muchas ocasiones siempre ponemos el contexto de los políticos, ¿no? Pues no activaron alertas. Hemos conocido lo que pasaba el año pasado, ¿no? En La Habana, en Valencia. Sí. Luego, por otro lado, esa controversia. Al final, me gusta que lo haya expresado de esa manera, tomé la decisión
porque las predicciones, que son predicciones, son por donde ustedes tienen que actuar y finalmente se confirmaron, y esto también hay que destacarlo, que siempre dice que nunca pasa nada. Le he hablado de Teres y le he hablado del agua porque precisamente la cantidad de agua que ha caído este invierno, fíjese que estamos en el mes de abril, es verdad que el refrán dice abril aguas mil, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho y nunca durante hace muchos años. Muchos años y durante estamos tanto un poco tiempo. hartos de tanta agua. Ahora sí, ¿verdad? Las balsas están más o menos en torno al 70%, pero usted ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, que no se nos olvide que venimos de una emergencia hídrica. ¿Teme que eso pueda pasar y que de alguna manera volvamos a tener una situación de emergencia? Es complicado hablar de una situación de emergencia cuando ha caído tanta agua. Bueno, la verdad es que nosotros llevaba esta isla desde el año 2016 con una situación muy complicada, con muchos años de sequía que estaba dejando un perjuicio enorme en el campo. Y había que tomar una decisión, y yo creo que estamos aquí para tomar decisiones a veces controvertidas, pero siempre valientes, y había que declarar la situación de emergencia. Cuando declaras una situación de emergencia, en este caso de emergencia hídrica, los focos se ponen sobre el problema, pero yo prefiero tener los focos sobre el problema y poder hacer inversiones que eran absolutamente necesarias. Más allá de que este año haya llovido, hemos conseguido hacer inversiones multimillonarias, más de 400 millones de inversión, que nos permiten tener una garantía y una seguridad hídrica, llueva o no llueva. Tener las balsas llenas, llueva o no llueva, porque todo el agua industrial, todo el agua nuestra, el agua que antes se vertían al mar, se recogen, se depuran y se van y se llevan a esas balsas. Y además, con una segunda derivada, eliminar vertidos. Ir hacia un vertido cero, tener una conciencia mayor. Tenemos que poder disfrutar de nuestras playas, de nuestras costas, de nuestro litoral, con la tranquilidad de que estamos seguros. Y hasta ahora se habían venido vertiendo con un tratamiento primario, pero para nosotros era muy importante ir quitando esos emisarios que vierten al litoral con un cierto tratamiento y que ese agua se reutilice para el campo. Política de conciencia desde el punto de vista del uso racional del agua, para no olvidarlo, y también desde los vertidos cero. ¿Faltaría mucho para lograrlo en Tenerife? Pues mira, yo espero que a partir del año 2020, finales de este año 2026, 2027, vamos a ver cómo todas esas obras que se iniciaron desde que se declaró la emergencia hídrica se van poniendo en marcha. Ya estamos poniendo en marcha, recientemente poníamos en marcha la de Granadilla. Lo importante no es solamente tener la infraestructura de depuración, no solamente tener los grandes colectores, es muy importante el trabajo que estamos haciendo con los ayuntamientos, porque cada vivienda tiene que estar conectada al saneamiento, que eso es una competencia municipal, y estamos poniendo desde el Cabildo recursos económicos para apoyar a los ayuntamientos para que esa red de saneamiento se incorpore a los grandes colectores y a las grandes infraestructuras de depuración de la isla. Y por tanto hablamos de perras, y cuando hablamos de perras hay que entender la diferencia. En las ocasiones que se habla de los presupuestos generales del Estado y lo que entregan a las diputaciones en comparación con los cabildos, esa es una acción concreta, por ejemplo, que no ejercen las diputaciones y que marca la cercanía. Por eso decía yo aquello de el padre de todas las instituciones locales aquí en el Cabildo de Tenerife. Le voy a preguntar por una última hora, desde el punto de vista de la curiosidad, ¿no?, de las huellas de la memoria y de nuestro patrimonio en ese cañón del siglo XVI que han encontrado aquí, en las obras que se están desarrollando el Cabildo. No deja de sorprendernos nuestra historia, ¿verdad? Y no dejas es curioso, pero es verdad que aquí está, sobre este cabildo, este cabildo se ha levantado sobre las murallas, sobre la historia de Santa Cruz, historia de defensa de nuestra isla, y ha aparecido un cañón en lo que estábamos haciendo las obras del anexo de este cabildo, que ha sido analizado por está siendo analizado en este momento por parte de los técnicos de museo, y con un trabajo extraordinario precisamente para poderlo datar, y todo parece indicar que efectivamente es un bien que ha sido un hallazgo importante que puede descifrar la historia de Santa Cruz y la defensa de Tenerife. Bueno, me gusta verla sonreír cuando aparecen huellas de nuestro rico patrimonio que aún puede estar, como este cañón que sirva de ejemplo, escondido bajo nuestros pies. Qué historia tan noble tenemos en Canarias. Lástima que a veces no queramos conocerla ni nosotros mismos. A mí me da mucha pena, porque la verdad que la identidad canaria es muy
muy potente. Y digo todo esto por la constelación, porque si hablábamos debajo de la Tierra con ese cañón y mirando hacia la historia, vaya, porque yo he iniciado el programa hablando de diversificación económica, pero no lo he dejado ahí, porque sinceramente, políticamente hablando, es una manida frase y a mí me encantaría que sea realidad. Por eso he dicho diversificación económica real. La constelación canaria y todo lo que supone para Tenerife, más allá del 2027, ¿es parte de ese camino, Rosa? Es parte esencial. Nosotros hemos hecho una apuesta por un sector estratégico. Hace nada, en estos días estábamos viendo cómo se llegaba muy cerquita de la Luna y Tenerife es un lugar extraordinario desde el punto de vista del desarrollo aeroespacial. En primer lugar, porque tenemos que estar orgullosos, como tú decías, de nuestro patrimonio y también de la ciencia que se hace desde Tenerife y desde Canarias, como es la vinculada a la observación de la Tierra, a la observación del espacio, que es a través del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y vinculado con el Instituto de Astrofísica de Canarias hemos desarrollado toda una estrategia de desarrollo del sector aeroespacial, donde desde el Cabildo de Tenerife vamos a tener una constelación de satélites de baja latencia, es decir, no van a estar en el espacio muy alto, sino relativamente en una órbita relativamente baja, pero que nos permite observar la Tierra desde estos satélites y que llevan incorporado una cámara, que es la cámara Drago 3, que ha sido desarrollada en Tenerife. Y lo importante de esta constelación de satélites es que se va a fabricar aquí en Tenerife, con tecnología nuestra, con nuestros ingenieros, con nuestros técnicos, con chicos y chicas que se han formado en nuestras universidades. Cualquiera que esté viendo esta entrevista, que estamos grabando, no estamos en directo, puede pensar palabras, palabras, palabras. Palabras no, ya es realidad. Ya es realidad. Que supone, por ejemplo, esa rúbrica con el contrato con la empresa Telespacio. Se firmó hace menos de un mes esa firma importante, son 21 millones de euros que se van a destinar para esa constelación de satélites, una constelación de satélites que es puramente canaria. Estamos en este momento, somos de los territorios de toda España que está a la vanguardia en el sector aeroespacial, y no solamente la constelación, también el telepuerto, ese centro de control de satélites que va a estar instalado en Tenerife y que es una apuesta de la Comisión Europea que nos aporta recursos económicos para que en Tenerife haya ese seguimiento de satélites, que hay algunos, tan solo muy pocos, distribuidos a lo largo de todo el mundo. Sé que tiene una agenda súper apretada, pero quiero aprovechar el tiempo al máximo de esta entrevista. Y claro, esto no se está haciendo descoordinadamente. Fíjense, I+D+I, no solo tenemos la capacidad de mandar a la órbita cercana algo que nos va a permitir, por ejemplo, ustedes dirán, ¿para qué sirve esto? Pues para la vigilancia contra los incendios, con esa cámara que se ha desarrollado aquí, sino que se está haciendo coordinadamente con los centros formativos, con los rectores, en este caso con la Universidad de La Laguna, una vez más Tenerife, donde se va a poder disfrutar del grado de Ingeniería Aeroespacial. Yo quiero preguntarle por la cooperación y coordinación entre administraciones, desde el punto de vista formativo, educación, gobierno de Canarias, ¿se están coordinando y esta es una manera de atrapar talento canario para que no se vaya de Tenerife? Y es que es fundamental, en primer lugar, poder tener a los jóvenes formados en aquellos sectores que son estratégicos. Hemos apostado por el sector aeroespacial. En su momento, la gente cuando nos mira con cierta, bueno, pues en este caso cuando hablas del sector aeroespacial, a veces parece que no es real, ¿no? Yo les pido que cuando miremos el sector aeroespacial pensemos en hace 20 años cuando hablábamos del sector audiovisual, ¿verdad? Tal cual. Por ejemplo, y decían que en Tenerife se van a estar grabando películas de Hollywood. Y que van a generar economía incluso y empleo. Y que generan economía y que ya hay un sector audiovisual afincado en Tenerife, que aquí están instaladas las empresas más importantes de animación de toda Europa, pero es que ya a día de hoy en Tenerife hay 7 empresas del sector aeroespacial instaladas en Tenerife. Por lo tanto, no estamos hablando de lucubraciones, de ensoñaciones, estamos hablando de una apuesta real en donde el Cabildo está siendo punta de lanza, como históricamente ha sido cuando se tenía esa visión de futuro y sobre todo ambición por hacer crecer el desarrollo económico y social y la calidad de vida de la gente. Y algo muy importante es que
el empleo que se genere en Tenerife se quede aquí y sea ocupado por los jóvenes y chicos y chicas que se forman en Tenerife, no necesariamente en las universidades, donde efectivamente estamos trabajando ya no en un solo grado, sino en 3 grados vinculados con el sector aeroespacial. Y es que hace nada, antes de ayer tuvimos una reunión y... Usted sabe que a nosotros nos encanta la actualidad, así sí, que... estamos trabajando en que realmente podamos tener 3 grados de formación que se van a necesitar para el desarrollo y que poder esas demandas de empleo que se están generando pues sean ocupadas por los jóvenes que no necesariamente tengan que estudiar fuera. Pero fíjate otra cosa que estamos haciendo, Dailo, que es aquellos jóvenes que se han ido fuera, los estamos captando para que tengan una oportunidad de venir, porque hemos hecho una encuesta entre los jóvenes que estaban fuera y el 70% de ellos les gustaría volver a su tierra. Hombre, es que aquí hay mucha más felicidad probablemente que en el territorio continental. Lo que pasa es que a veces se toma la decisión de no poder desarrollar un empleo, pero ahora parece que sí, y por eso me gusta lo que ha dicho, ambición. Se necesita políticos ambiciosos. ¿Usted está con la ambición suficiente? Y fíjese que ha hablado de luces largas para transformar de verdad la isla de Tenerife desde el Cabildo, que debiera ser punta de lanza. Ojo, hace no tanto tiempo, no hace tantos años, la punta de la lanza del Cabildo estaba muy descafeinada. Yo te digo una cosa, para lo bueno y para lo malo, el Cabildo de Tenerife tiene un impacto directo en la vida de las personas que viven en esta isla. Así que si el Cabildo está en marcha y con esa visión de esas luces largas, con esa ambición de poner a tu isla en lo más alto y que la calidad de vida de las personas de las que viven aquí pues sea óptima, todo eso tendrá un impacto directo sobre la vida de las personas. Si, sin embargo, el Cabildo de Tenerife se entretiene en disputas como vivíamos en los anteriores 4 años, con una inestabilidad de gobierno, intentando desmontar todo lo que se había creado, pues al final tienes una isla de Tenerife que se paraliza. Y esos son datos objetivos, y es que cuando llegamos al Cabildo de Tenerife, fíjate, yo le doy muchísima importancia al empleo. Las tasas de desempleo estaban por encima del 20% y por encima de la media de Canarias, la isla de Tenerife, y especialmente dolorosa el desempleo juvenil. Hoy por hoy hemos conseguido que Tenerife tenga las mejores datas de desempleo de Canarias, que estar por debajo de la media de Canarias, y especialmente los jóvenes hemos conseguido dar un tirón para abajo al desempleo juvenil. Pero eso es alinear los objetivos y trabajar, como decías, coordinadamente con otras administraciones, con la universidad, con las empresas, generar oportunidades, generar empleo y eliminar barreras y obstáculos. Precisamente a ellos quería referirme. Tengo el placer, el honor y el privilegio de estar con la presidenta de la isla de Tenerife. Este programa, este grupo multimedia se ha transformado, y esto no es una tele solo para mayores, para personas mayores. Nos ven muchos jóvenes, pero esos jóvenes a veces nos exigen valentía, y aquí queremos ser valientes. ¿Qué le diría a un joven que esté viendo esta entrevista y que hace precisamente no tanto tiempo el paro juvenil estaba disparatado en Canarias y particularmente en Tenerife? Y soy consciente de la encuesta de población activa, donde se ha crecido, gracias a Dios, pues 5 puntos con respecto al año anterior, y hay 4.000 ocupados más en la isla de Tenerife. Sí. Si les podría mirar a los ojos y decir, en esta isla ustedes se pueden quedar y tienen esperanza de trabajo. En esta isla estamos trabajando para que tengan oportunidades y además puedan desarrollar un proyecto de vida, que no solamente tener un empleo, porque sabemos los grandes problemas que se enfrentan los jóvenes. Yo soy madre de 2 adolescentes y dentro de muy poquito saldrán al mercado laboral y dentro de muy poquito tendrán que buscar su propia vivienda. Y yo me encuentro con chicos y chicas que caminas por la calle y te dicen presidenta, Rosa, presi, algunas veces con familiaridad, y te lo dicen, oye, que he conseguido, chicos que se han estado formando en el proyecto Practica en el Cabildo y que salen al mercado laboral y dicen, gracias al Cabildo he conseguido mi empleo, pero es que con lo que cobro, aunque sea 1.000 y pico euros, 1.000 tal, es que no me puedo ir de casa de mis padres porque no consigo un alquiler asequible.
Y también en materia de viviendas estamos trabajando, y tú lo sabes, Dailo, desde que entramos en el Cabildo, porque era otro de los grandes desafíos de esta tierra. Entonces, este no es un Cabildo que diga, esto no es mi competencia y vaya usted a tocar en otra puerta. Nos fajamos, nos remangamos y decimos, ¿cuáles son los problemas reales de Tenerife? ¿Cuáles son los desafíos actuales y de futuro? Pues vamos a por ello, como decías, con ambición. De vivienda vamos a hablar inmediatamente, pero no quiero dejar pasar la oportunidad del empleo, de la situación coordinada entre administraciones, universidad, formación profesional, y usted lo nombraba, empresas, que es donde empieza todo. Otros gobiernos habitualmente demonizan a las empresas, no van de la mano. La hemos visto reunirse con la COE Tenerife, entre otras cosas, para tender alianzas, tejer alianzas que permitan, por cierto, obtener ese empleo cualificado que a su vez necesiten las empresas. ¿Hay un cambio de paradigma real y esto se puede lograr? Le pregunto, ¿en qué perspectiva del tiempo cree usted que esos marcadores negativos pueden dejar de serlo? Vamos a ver, ya a día de hoy es una realidad que el 90% de los jóvenes que nosotros, por ejemplo, estamos becando en materia de ingeniería con las becas Talentum, en esas empresas se terminan quedando en esas empresas. Hay un compromiso de contratación que mientras realizas la formación y las prácticas en esas empresas, chicos y chicas que salen de la formación profesional o que salen de las universidades, lo que hacen es formarse en empresas expresamente para poder adecuar su formación, que muchas veces sales de la universidad o de la formación profesional sin esas capacidades que te da realizar esas prácticas. Pues no solamente cobran el salario íntegro, sino que lo que hacemos nosotros es becar a la empresa para que pueda contratar a los jóvenes, sino que además tengan un compromiso de contratación. Y ha sido un éxito rotundo. Es que nosotros podemos poner las condiciones, pero el empleo lo generan las empresas. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Entonces, a las empresas hay que mimarlas, hay que cuidarlas y también hay que decir, oye, te doy los medios para que tengas las condiciones, para que le des oportunidades a aquellos que lo tienen más difíciles. O los jóvenes, o las mujeres. Nosotros tenemos un programa, Barrios por el Empleo, o el programa ISO, que permite a mujeres mayores de 45 años insertarse en empresas. Y tenemos a las empresas como grandes aliados y al tercer sector. O sea, es que no podemos demonizar a nadie que conviva en una sociedad. Sin embargo, que a quiere veces ser moderna. en ocasiones se hacen, pero está claro que los datos matan el relato. El ejemplo es lo de I+D+I, pero me quiero centrar ahora, por ejemplo, en el Parque Tecnológico de Cuevas Blancas. Es un ejemplo de cómo Tenerife lidera Canarias y donde, por cierto, casi se están quedando sin espacio. Se nos ha quedado pequeño ya, y ya estamos buscando nuevos espacios. El Parque Científico Tecnológico en estos apenas 2 años ha triplicado el número de empresas que se han instalado, y es un polo científico, un polo innovador que está permitiendo lo que hablábamos de empresas que nacen de Tenerife o que quieren instalarse en Tenerife porque aquí ven oportunidades y que están generando empleo. Entonces, bueno, pues vemos cómo se triplica el número de empresas que se instalan en nuestros parques científicos tecnológicos, que se aprovechan las sinergias de las empresas que ahí se instalan y que son empresas que están generando empleo para la gente de aquí y especialmente para los jóvenes y jóvenes cualificados. ¿Esa es parte de la receta del éxito? Absolutamente. La receta del éxito pasa por tener esa visión de hacia dónde quieres ir y esa visión de cuáles son los sectores estratégicos en los que quieres trabajar. Sé que tiene una agenda súper apretada, no le quiero robar mucho más tiempo, me queda para hablar muchísimos temas: turismo, vivienda, sociosanitario, creo que es esencial, por cierto, con una coordinación incluso con el Gobierno de Canarias, que creo que es fundamental. Me gustaría preguntarle concretamente, ustedes son los que gestionan las plazas sociosanitarias, ¿qué le parece ese nicho de oportunidad en esas escuelas que a veces no son necesarias, la de 0 a 3 años, convertirlas en centro de día o incluso en plazas sociosanitarias? Muy cerquita aquí, particularmente en Santa Cruz de Tenerife. ¿Va a ser una realidad y parte de la solución? Puede ser parte de la solución, pero yo creo que lo más importante, y debemos contarlo y en voz alta, es que hemos firmado el convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias para la dependencia con recursos que nunca en la historia se habían destinado al plan de atención a las personas más vulnerables y que más lo necesitan. Personas con discapacidad, personas con grados de dependencia, personas mayores que ya necesitan con cuidados especializados, y eso lo hemos hecho muy recientemente, en el mes de enero, con lo cual este es un gobierno que se ha comprometido con los cabildos para poner más recursos y que los cabildos también
ponemos recursos adicionales para poner más plazas. Y hay una realidad que es innegable, y es que tenemos una población que se va envejeciendo, que requiere cada vez más cuidados. De ahí la importancia de poner actuaciones, actividades para las personas mayores que se mantienen activas, una parte muy importante destinada a combatir la soledad no deseada, la prevención y la educación para la prevención, y son elementos esenciales de la política que estamos desarrollando en el Cabildo de Tenerife. Yo, como director de este grupo multimedia, le quiero dar las gracias por trabajar en la felicidad de la tercera juventud, porque a veces nos olvidamos, achacamos los dolores de rodilla, al reuma, a las distintas dolencias que pueda tener una persona mayor, y quizás la peor de las enfermedades, usted la acaba de pronunciar, es la soledad. Así que mantener una vejez activa creo que es esencial, y en eso también hay un cambio de paradigma en esta legislatura. Le decía que no vamos a tener mucho más tiempo, respetando los tiempos de su agenda, pero no me quiero ir de aquí. Dejaremos el turismo para otra ocasión, que creo que es fundamental, es un eje estratégico. No se debe demonizar, y es compatible dinamizar la economía de forma real sin, digamos, combatir, porque no hay que combatirlo, es lo que nos ha permitido construir el estado del bienestar que tenemos, pero sí que quisiera hablar de vivienda. Vivienda en la que sé que en esta legislatura van a ser más de 1.261, son muchas viviendas, pero son insuficientes, no van a dar respuesta a la necesidad que hay. Pero claro, yo no quiero perder el tiempo en que usted me diga, o yo preguntarle a usted para que usted diga qué le parece que el Partido Socialista, que no ha hecho ninguna, esté diciendo que se está haciendo muy poca política de vivienda. La verdad que creo que la gente está cansada de todo esto. Sí me gustaría preguntarle... Pero mira, me lo puedes preguntar, porque te diría que el Partido Socialista debería comenzar por cambiar las leyes que impiden que muchos propietarios tengan la seguridad de poner sus viviendas en alquiler. Qué pena que no me escuchara, porque justo iba a decir, prefiero preguntarle por la seguridad jurídica, porque justo estamos en el plazo en el que se ha aperturado la declaración de la renta. Y claro, ahora cuando uno llega a plantearse, ¿por qué hay más de 200.000 viviendas vacías en Canarias y no salen al alquiler? Si tú tienes la vivienda alquilada y no te la pagan, tienes una inquiocupación, aunque tengas una orden de desahucio como propietario, en la declaración de la renta tendrías que poner esos remanentes como cobrados, y vas a tener que tributar como si hubieras cobrado el dinero. Vamos, esto no tiene parangón, no tiene ningún tipo de sensibilidad por parte de un gobierno que en ocasiones dicen que es de progreso. Usted, con la sensibilidad que tiene desde el punto de vista de ser la presidenta de una institución, ¿puede entender esa inseguridad jurídica a la que abocan las administraciones a los propietarios de una vivienda? Pues es que pasa por ahí. Es que probablemente uno de los grandes problemas que tengamos en la vivienda es esa inseguridad que sienten los propietarios a la hora de poner las viviendas. Pero cuando se hablan de propietarios se trata con desprecio y se piensan en los grandes tenedores. No, estoy hablando de la señora mayor, del señor mayor que ha pagado su hipoteca, que la ha terminado de pagar y que a lo mejor quiere ese dinerito para precisamente pagarse un centro de mayores, y que quiere irse al centro que le apetezca y coger el dinero de ese alquiler y poderlo destinar a su bienestar en esa, como decías tú, tercera juventud. Y les da miedo. Y les da miedo porque hay un gobierno que les ha metido el miedo en el cuerpo. Pero entiende que es normal tener miedo. Claro, real. Entonces, real porque hay una inseguridad absoluta. Entonces, desde procesos judiciales larguísimos, sigues, aunque tengas la casa ocupada, sigues pagando la luz, el agua, las responsabilidades, en fin. Los impuestos, los tributos ahora declarados. Los tributos. Por lo tanto, algo tienen que cambiar. Hablaba usted antes de remangarse, de que si alguien viene aquí, usted no está mirando si es competencia o no, sino se remanga y ve lo que puede hacer. ¿Por qué cuesta tanto hacerlo en materia de vivienda? Porque uno podría llegar a reflexionar, y se lo quiero preguntar a usted como presidenta, como líder de su formación política en la isla de Tenerife, ¿es un caldo de cultivo necesario? ¿Lo quieren así en la sociedad? Porque no sería difícil de solucionar. Ustedes, por ejemplo, lo hicieron como consejera de Hacienda en el Gobierno de Canarias en un momento de una crisis económica en el que las facturas de las empresas a veces se tardaban en cobrar, y ustedes suspendían la tributación del IJIC hasta que la empresa hubiera cobrado la factura. Y que, oye, que uno dice, una factura de 1.000 euros no es tanto dinero, pero cuando hay facturas de grandes empresas que facturan más de millones de euros, el IJIC es importante. ¿Por qué cuesta tanto materializar la misma acción en vivienda? Porque estamos en manos de un gobierno sectario en lo que trata de enfrentar
a los inquilinos con los propietarios. O sea, en vez de construir una sociedad sana, saludable, lo que vemos es polarización, y polarización en todos los ámbitos, incluso ¿no? A quienes alquilan frente al que tienen una propiedad. Y lo que tenemos que buscar puntos de encuentro donde todos nos sintamos cómodos, seguros, tranquilos. Claro que hay muchísimas dificultades para que te alquilen una vivienda. Si eres mujer, tienes un chiquillo, le tiene dificultades, vemos los precios de las viviendas, cómo se han disparado. O sea, claro que apoyamos a las personas que están buscando un alquiler asequible, y por eso el Cabildo de Tenerife nos hemos puesto manos a la obra para poner esas viviendas que tú señalabas antes, más de 1.200 viviendas en marcha, y una parte de ellas destinadas al alquiler asequible. Fíjate lo que hemos hecho, no solamente estamos construyendo viviendas en régimen de vivienda pública, sino que estamos cogiendo promociones que estaban en manos de los bancos, las terminamos nosotros y las ponemos en alquiler asequible, fundamentalmente para los jóvenes de Tenerife, tinerfeños, que necesitan esa vivienda. Bueno, se nos va el tiempo volando. Yo voy a respetar su agenda, de verdad, que sé que cuando ya estamos grabando la podemos atrapar y no lo quiero hacer. Me gustaría cerrar el compromiso para poder hablar de turismo, nos queda pendiente, del Teide y esa privatización de la que le acusa el propio Partido Socialista, de TICSA, de la movilidad en la isla de Tenerife. De TICSA me refiero con las guaguas de dos pisos, lo que va a suponer. Me encantaría que nos pueda indicar, porque ha dicho que muy pronto, a ver si nos puede chivar aquí ahora, sí, en esta entrevista, cuándo podremos hacer uso de esa nueva pasarela, y si quiere la siguiente entrevista para abordar todas estas cuestiones la hacemos caminando toda la pasarela. Perfecto. Que creo que puede ser una buena cuestión. Del Día de Tenerife, que se nos quede que no le íbamos a preguntar, y la polémica, parece que no podemos tener los tinerfeños un día destacado para además poner en valor los valores de Tenerife, pero me gustaría terminar con una valoración de la visita del Papa, ya que la tengo yo por aquí. ¿Cómo valora que el Papa venga a Tenerife y qué va a suponer esta visita histórica, pues por primera vez, a nuestro archipiélago? Pues como lo has dicho, una visita histórica. Nunca un jefe de Estado del Vaticano, su santidad, ha venido a Tenerife, a Canarias, y por lo tanto así lo tenemos que tomar, ¿no? Es una visita de un jefe de un Estado importante, y para nosotros es un hecho histórico que no ha ocurrido en anterioridad y probablemente no lo volvamos a ver. Por lo tanto, para nosotros nos lo tomamos muy, muy en serio. Creo que es un gesto importante con el pueblo canario y con el pueblo de Tenerife, ese gesto de poner en valor cómo ha actuado el pueblo de Tenerife en muchas ocasiones, y hay que decirlo, en solitario y abandonado de las instituciones, tanto europeas como españolas, que le han dado la espalda frente al fenómeno migratorio, que frente a un continente que pasa hambre, que tiene guerra, unas pequeñas islas en el Atlántico han sido su fuente de esperanza, pero la realidad es que aquí nos hemos sentido abandonados y que aquí hemos sentido que estábamos muy solos. Y frente a ese fenómeno tan complicado, frente a esa migración masiva, este pueblo ha sido un pueblo generoso y ha estado a la altura. Se ha tirado al agua para rescatar a las personas migrantes. Y hemos sabido integrar a las personas migrantes. Pero también hemos dicho, hasta aquí podemos llegar. No nos pueden abandonar, no pueden convertir a Canarias en la cárcel de miles de personas que buscan una oportunidad y que miran a Europa. Con lo cual, nosotros fuimos personas emigrantes, nosotros tuvimos que ir a Venezuela y a Cuba buscando oportunidades, es absolutamente legítimo, pero no pueden dejar a Canarias sola frente a este fenómeno, que es un fenómeno global. Así que creo que la visita del Papa es una oportunidad para poner el foco, primero, en la grandeza del pueblo tinerfeño y canario, y en segundo lugar, el foco en un fenómeno que se va a seguir repitiendo y en el que no podemos estar abandonados. Palabras mayores en una semana en la que la política nacional, la altura política, debe reflexionar por qué se ha vuelto a dejar sola a Canarias, suspendiendo la mesa sectorial para hablar precisamente de migración. Se dice solo, se dice
No hace falta gritarlo, a buen entendedor pocas palabras basta. ¿Necesita un mandato más para culminar o desarrollar, seguir consolidando? Hablaba usted esta semana de consolidar, que 2026 servirá para consolidar los grandes retos estratégicos para Tenerife. Yo le quiero preguntar, en base a esa reflexión, si necesita de un mandato más para consolidar la isla que pretende Rosa Dávila. No es Rosa Dávila. Yo en este momento ostento esta responsabilidad, es un enorme honor de ser presidenta de Tenerife, del Cabildo de Tenerife, pero indudablemente los retos y desafíos siempre van a estar ahí de alguna u otra manera. Adam Martín se encontró con unos retos, Ricardo Melchor se encontró con otros, fueron personas extraordinarias que pusieron a Tenerife en la vanguardia, ¿no? Y modernizaron la isla, le dieron calidad de vida, tuvieron la visión, Ricardo, de poner en marcha, lo perdíamos hace muy poquito, de poner en marcha el transporte guiado, y él tenía el sueño de poner en marcha los trenes en la isla de Tenerife. Para mí es una prioridad. Del que ya tenemos una acción. Ya tenemos acciones. Creo que hay grandes desafíos, que desde luego hay mucho trabajo por delante. Indudablemente a mí me encantaría poder contar con la confianza de los tinerfeños y las tinerfeñas, si así lo estiman, para que poder continuar con la labor que estamos desarrollando. Creo que con rigor, con seriedad y con algo más, Dailos, que creo que ha sido marca de esta casa del Cabildo de Tenerife. Y es que frente a todo el ruido que estamos viendo de la política nacional, no solamente el ruido estamos viendo, y en esta semana estamos asistiendo a las declaraciones de lo más delirante, ¿no? de la política, ¿no? Frente a todo eso que suena a que puede hacer que la población tenga un desafecto hacia la política, creo que aquí hemos conseguido abstraernos de ese ruido político, y también creo que se está haciendo una política en este cabildo, y digo por parte de todos los partidos, con honradez y con honor, intentando estar a la altura que nos exigen esta institución, que es como tú has dicho, el gobierno de la isla. Tenemos que estar a la altura, tenemos que exigirnos lo máximo a quienes estamos al frente, quienes están al frente de los grupos que ostentan la responsabilidad de estar en la oposición, y creo que en estos 4 años, en estos 3 años que llevamos, queda un año y un mes, hemos conseguido que esta institución se mantuviera al margen del ruido político, al margen del itumá, al margen de las, bueno, como en otros momentos. Puede parecer un chiste, al margen de un guión de Torrente Presidente. Y perdonen que lo diga de esta manera, porque es que no es un chiste. Es que es real lo que estamos viviendo, ¿no? Y entonces todo esto repugna tanto, y sobre todo a quienes nos dedicamos a la política y intentamos hacerlo con vocación de servicio, con honradez, con amor y compasión a lo que te dedicas. Y cuando ves manchado esta dedicación, que es una vocación, que no es una profesión, que es una vocación, y tú estás al servicio de la gente, y ves que hay otros que aprovechan la política para lucrarse, para servirse de ella, a mí personalmente me da mucho asco. Entonces lo veo por televisión, en todas las televisiones, y digo, por favor, ¿qué puede estar pensando alguien que pueda estarnos cortando a todos por ese mismo patrón, ¿no? Entonces es una súplica decir, no somos todos iguales. Esto no es real. Eso que estamos viendo no es real. Hay muchísima gente honesta, trabajadora, en todos los partidos políticos, y que en absoluto eso es un ejemplo de lo que ocurre en política. Entonces, no estoy rompiendo una lanza para los políticos, sino porque creo que somos representantes de un pueblo. No, creo que debe hacerlo. Pero que nosotros representamos a nuestra tierra, a nuestro pueblo, a nuestra gente. Esa gente no los representa, no los ha representado nunca, y esa forma de hacer política no lo ha representado nunca. Entonces, si somos dignos representantes de nuestra tierra, tenemos que ser ejemplares. Y yo abogo por la ejemplaridad, por el diálogo, por el consenso, por
que los problemas de Tenerife y los grandes desafíos los tenemos que abordar desde la unidad, y creo que así es como hay que hacer política. Le doy las gracias por esa transparencia, Muchas por gracias. el cariño que también muestra, sin guiones pactados, a los medios locales, a todos, no hablo de Canal 4, sino en general, porque creo que somos vasos comunicantes con la sociedad y de alguna manera ustedes se muestran más transparentes cuando tienen este comportamiento, que por cierto, por otro lado, y sí que lo voy a decir yo como una auténtica realidad, no es lo habitual. En muchas ocasiones hay impedimentos para que podamos desarrollar nuestro trabajo. No es el caso de Rosa Dávila. Ojo que quiero matizar la isla que pretende Rosa Dávila, no he dicho la isla de Rosa Dávila. Y digo que pretende Rosa Dávila porque creo en la ambición de los políticos, en la ambición de esa vocación que usted ha mencionado como auténticos servidores de lo público, que es lo que radica en el corazón para que no pase lo otro. Las deslealtades, las cuestiones que no tienen nada que ver con el honor, y me ha gustado los dos matices y las dos palabras que ha utilizado. Trabajo, honradez y honor. Parece que hoy en día eso no tiene ningún tipo de importancia. Y hago una pequeña rectificación nada más, porque sí que es real. Todo eso es real. Ella decía, no es real. Sí, sí que es real. Lo que no es lo general, y creo que esa diferencia es Sí. el súplico, ha dicho usted un súplico, y agradezco que lo haga, porque creo que son ustedes los que deben servir a los ciudadanos y la ciudadanía y la sociedad, entender que ustedes están aquí para ser ambiciosos, para optimizar los recursos y para mejorar la calidad de vida de la gente, independientemente de la vida de ustedes, que si mejora la de la isla, naturalmente va a mejorar la de todos los tinerfeños, y usted es una tinerfeña más. Así que le doy las gracias por atendernos, no siempre es así, y queda emplazada para otra entrevista, porque se nos ha ido el tiempo volando en televisión. Yo encantada, como lo saben, tengo un enorme respeto por los medios de comunicación, nos permiten acercarnos a la sociedad y sobre todo medios de comunicación que son libres, que son plurales y que invitan a todos a participar, y tenemos las cámaras y a ustedes siempre, periodistas, a disposición para informar sobre lo que ocurre en Tenerife y hacerlo desde la independencia, la pluralidad y la libertad. Como suceden muchas cosas en Tenerife, la siguiente en la pasarela, pero le pedía, Encantada. ¿tenemos la fecha? ¿Tenemos la fecha? Ya muy pronto, pero es que ¿cuándo es muy pronto? ¿Mañana? La lluvia nos ha afectado, nos ha impedido, lógicamente, soldar en esos momentos, y yo espero que para el mes de mayo ya podamos dar ese paseo por la pasarela. Ah, pues miren, mes de mayo cumplo yo años, así pues, que a ver si a ver si va a ser por el cumpleaños. un primer regalo y estrenamos la pasarela Pues por el que cumpleaños. sí. El día 8 de mayo es mi cumpleaños. Bueno, ya tiene una fecha, ahí, ya tiene una ahí. fecha. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. A ustedes ya lo han visto, este formato de hacer televisión, donde los filtros no los marcan los políticos, los guiones tampoco, y donde podemos hablar absolutamente de todo. Ustedes dirán, del Parque Nacional no hablaron, y la privatización del sector, lo dejamos para un segundo capítulo, esa privatización de la que le acusa el Partido Socialista. No hemos tenido tiempo para más, porque los tiempos en televisión vuelan. No quiere decir que no lo vayamos a abordar, y ya lo estoy diciendo ahora para que vaya preparando la respuesta de cara a ese paseo en la pasarela del Padre Ancheta. Les emplazamos a que sigan enganchados en la producción de la televisión local, que más horas de producción original semanales produce en cualquiera de las plataformas donde ustedes nos estén viendo, en Digitelevisión, en Oran TV, en Más Móvil, en Pepe Móvil, en la televisión digital terrestre, donde somos líderes desde hace más de casi una década, con datos auditados externamente, no que lo diga yo aquí porque me apetezca. Así que gracias por su confianza y gracias por convertirnos en el proyecto multimedia líder de Tenerife.